Bueno, muchachos, coméntenme si es que hay retroalimentación en el sonido para ya poder empezar. ¿Sí tenemos sonido? ¿Sí me escuchan? Bueno, muchachos, entonces para continuar con la exposición que quedó pendiente el día martes. Primero, mil disculpas, se me presentó un imprevisto, entonces vamos a reorganizar. Hoy voy a continuar y terminar la clase del dolor lumbar y pues posteriormente vamos a organizarnos con el resto de horas para cumplir los objetivos de este módulo primero, ¿sí? Bueno, entonces, en la anterior clase nos habíamos quedado y recapitulando un poquito que necesitamos en este tipo de pacientes escalas de valoración con respecto al dolor y también el grado de incapacidad que estos pueden tener para posteriormente hacer una valoración más objetiva con eso. Dentro de la escala que vamos a utilizar, primero es la escala visual analógica del dolor, que aquí prácticamente es una escala más objetiva en donde el paciente únicamente nos comenta su sensación del dolor. Es de 0 a 10. Dolor moderado sería un EVA 5 sobre 10, mientras que un dolor ya un poco mucho más intenso de 8, 9 o 10 sobre 10 en la escala del dolor de EVA. Obviamente estas caritas que se presentan aquí es el disconfort que puede llegar a presentar un paciente. Acordarse siempre que un dolor 10 sobre 10 es el dolor más intenso que el paciente ha tenido, nunca antes. O sea, el dolor máximo es que está postrado, únicamente está literalmente llorando, claudicando por el dolor. Hay que tomar en cuenta esta valoración inicial y anotar este parámetro importantísimo para definir cómo el paciente ingresa y cómo sale de nuestra rehabilitación. También es importante nuevamente recordarles que no solamente la escala del dolor la necesitamos analizar, sino qué discapacidad tiene con respecto al dolor. Aquí tenemos el índice de discapacidad de Oswestry, que consta de las 10 sesiones funcionales con el puntaje de 0 a 10 en cada una de las preguntas. Entonces, como vemos, con respecto a la intensidad del dolor, a estar de pie, cuidados personales, dormir, si al levantar peso tiene dolor, dentro de la actividad sexual, si este dolor está limitando dicha actividad, al andar, a la vida social, al estar sentado o al viajar. ¿Sí? Entonces, prácticamente el resultado que se obtiene se multiplica por 2 y se obtiene directamente el porcentaje. Es decir, que el puntaje máximo que puede usted tener en todo el cuestionario es de 50 puntos. Son 10 preguntas y 5 es el grado más discapacitante. Entonces, si tenemos 5 por 10 son 50 y multiplicamos por 2 y nos da el 100% de incapacidad en este caso. Ahora es importante valorar que nosotros tomamos como una intervención favorable cuando entre la primera y segunda valoración al aplicar esta escala tenemos al menos una diferencia mínima de 15 puntos, sabemos que estamos haciendo una intervención adecuada, ¿sí? Entonces tomar en cuenta eso. Como vemos, con respecto a los porcentajes, de 0 a 20 es una discapacidad mínima, hasta el 40% es moderada, de 40%, de 41% al 60% es la severa, incapacitante prácticamente de 61-80%, y de 81 al 100% ya es postrado o exagerado.
Entonces hay que tomar en cuenta cómo inicia el paciente y posterior a la terapia cómo va mejorando. También hay que mencionar que los estudios de imagen son importantes dentro de la valoración inicial del dolor agudo. Generalmente las radiografías se utilizan y están recomendadas cuando existe ya una sospecha, de acuerdo al examen clínico que se haya hecho, sobre algún tipo de patología específica. Adicionalmente, se puede uno solicitar nuevos estudios de imagen después de que un tratamiento o seguimiento posterior a 6 semanas no sea efectivo. También de entrada pedir un estudio de imagen cuando tengamos un paciente con las banderas rojas que ya hemos visto. Y obviamente cuando ya vamos a considerar al paciente candidato para algún tipo de procedimiento invasivo, ya sea un bloqueo facetario, ya sea una intervención quirúrgica. La jerarquía en realidad siempre se empieza con radiografías simples que nos aportan datos bastante relevantes sobre la constitución ósea, la alineación, si existe algún desvío en el plano coronal o sagital. Posteriormente, el mejor estudio que se puede solicitar después de la radiografía es la resonancia. De hecho, la resonancia es el estudio por elección para valorar tejidos blandos y en este caso para valorar la integridad del disco intervertebral y también la salida de los nervios espinales. La TAC sí se reserva un poquito, generalmente es para determinar si existe algún patrón destructivo de la vértebra o de algún segmento importante o en deformidades ya un poquito más relevantes, por ejemplo, para la planificación quirúrgica. Bueno, ¿y qué nos dice la guía del Ministerio de Salud? Lo que nos comenta es que no se recomienda la realización de pruebas como la radiografía, resonancia y tomografía en dolor agudo sin signos de alarma, ¿sí? Entonces hay que corroborar siempre el examen clínico con eso. Es una recomendación de tipo A, o sea que cuando a ustedes vaya un paciente con dolor lumbar, si no tiene estos signos de alarma, pues no es indispensable ni mandatorio pedir un estudio de imagen, porque la mayor parte de la patología va a ser de tipo mecánica, de tipo inflamatoria, algún movimiento que hizo. Salvo que obviamente se tengan algunas consideraciones, se puede solicitar de entrada. Ahora, aquí nos recomienda una recomendación de tipo B, solicitar estudios diagnósticos en pacientes cuando estén con déficit neurológicos severos o progresivos o ante la sospecha de enfermedad específica, ¿sí? De acuerdo a lo que se obtiene en la historia clínica. Entonces, es decir, un paciente que en la primera vez viene con un dolor de espalda baja que va al glúteo, a la pierna, eso ya es un síntoma neurológico. Y peor si tiene un déficit, es decir, tiene pérdida de la sensibilidad, presenta calambres, sensación de amortiguamiento o pérdida de la fuerza de la pierna. Esta ya va de entrada para un estudio de imagen, ¿sí? O que sean progresivos. Por ejemplo, la primera valoración no tenía y ahora sí presenta este tipo de síntomas, pues está justificado pedir todas las patologías que sospechamos. Evidencia tipo 3 también nos dice que los hallazgos anormales en la resonancia magnética en personas asintomáticas es elevada y aumenta con la edad. Mire, por eso es importante que no se pida a todos de rutina estudios de imagen, porque por ejemplo, la enfermedad degenerativa discogénica por la edad, generalmente en un paciente que esté asintomático, o sea, un paciente que no tenga ningún tipo de dolor en su espalda, pero si hacemos a población mayor de 40 años, generalmente ya se ven hallazgos anormales en la resonancia, pero que no tienen ninguna relevancia clínica porque el paciente está asintomático. Entonces, por eso no es de entrada pedirles resonancia ni estudios adicionales, porque miren que hasta el 36% de pacientes son asintomáticos, pero hay alguna alteración o se ve alteraciones del disco que son cambios anatómicos por la edad que son relativamente normales en los estudios de imagen. Entonces, por eso les comentaba que nosotros no vemos únicamente pacientes, perdón, no vemos estudios de imágenes. Nosotros tratamos la globalidad del paciente, porque a veces los síntomas que presentan no se correlacionan tampoco radiográficamente. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora lo que nos dice también que cuando solicitamos la resonancia magnética, generalmente en segundo y tercer nivel de atención, es decir, ya a nivel hospitalario, ¿sí? Cuando tenga principalmente una sospecha clínica
y es más relevante cuando sea un proceso infeccioso o antecedente de neoplasia, es decir, las banderas rojas nuevamente. Y aquí nos dice algo respecto a la resonancia magnética y la tomografía también, que se solicita en pacientes con síntomas persistentes, porque puede ser este problema que les decía, radiculopatía o estenosis del canal espinal. Y también los pacientes que están candidatos a hacer procedimientos intervencionistas, o sea, vamos a hacer una infiltración o se proyecta una cirugía. También nos comentan que de entrada la resonancia magnética y tomografía computarizada en casos inespecíficos tampoco nos va a dar un valor significativo, entonces no se recomienda directamente. También es importante que si el paciente no tiene respuesta al tratamiento después de 6 semanas, se realice la valoración o reevaluación de todos los datos clínicos y posteriormente se evalúe si es que si va a necesitar o no estudios de imagen. Aparte de eso, también estudios complementarios cuando existan procesos sistémicos o infecciosos, por ejemplo, biometría, velocidad de eritrosedimentación globular y otros exámenes diagnósticos también que nos pueden ayudar. Miren, es importante que no se recomiendan los estudios de rutina, por ejemplo, la resonancia y la TAC, con este tipo de dolor de pacientes. ¿Sí? Es importante los pacientes que tengan algún antecedente, ¿sí? Porque miren lo que nos comenta aquí. La radiografía de columna no permite descartar la existencia de neoplasia o infección en pacientes con alta sospecha debido a que presenta una baja sensibilidad. Entonces, todo esto está correlacionado siempre a las banderas rojas que tenga el paciente. Entonces, incluso, miren, aquí nos hace un punto de inflexión. Un paciente incluso con banderas rojas, pero orientados más a un proceso neoplásico de infección, la radiografía de columna, la simple, no nos va a permitir orientarnos mejor. Lo que para estas personas, lo que es el gol estándar es la resonancia magnética. Entonces, siempre hay que estar tomando en cuenta eso. Otro punto importante aquí que hay que recalcar es que las proyecciones, cómo se deben solicitar, o sea, no es lo mismo ver una columna lumbar antero, posterior y lateral en un paciente acostado en el chasis. Estas deben ser siempre estrictamente de pie y sin calzado, ¿sí? Únicamente en los pacientes que están encamados o tengan ya un déficit al examen clínico que sea muy significativo y que no se pueda mover, un postquirúrgico, ahí se puede solicitar las radiografías pues en la posición de decúbito. Hecho. Bueno, entonces también nos comentan que en pacientes sin signos de alarma, la sustitución de la radiografía por la resonancia como prueba de imagen no mejora los resultados. Y eso es importante. Cuando tengan un paciente con un dolor netamente mecánico sin signos de alarma, la radiografía sí va a ser suficiente. Pero en contraste, la radiografía simple no va a ser suficiente cuando en cambio tengamos banderas rojas en un proceso neoplásico o infección. Entonces hay que corroborar esas dos maneras de abordar el paciente. Dentro de los estudios de laboratorio también es importante cuando hay sospecha de infección, neoplasia o enfermedades metabólicas del hueso. Las pruebas comunes son la, la biometría hemática completa, que es la prueba inicial, la velocidad de eritrosedimentación globular y la proteína C reactiva. Perfil metabólico para pacientes con algún antecedente de alguna enfermedad metabólica ósea y prácticamente hay 1 millón de marcadores específicos que obviamente eso hay que tomar en cuenta, pero está fuera del alcance de esta exposición la explicación de esos estudios de laboratorio. Únicamente tomar en cuenta que sí se requieren cuando existen este tipo de banderas rojas. Ahora, es importante y ahorita vamos a abordar un poquito ya con respecto a la educación del paciente y a los procesos de rehabilitación. Entonces, al paciente se le debe considerar 5 puntos, explicándole primero cuál es la condición que tiene, si tiene o no banderas rojas, o sea, hay que calmarle, o si son banderas amarillas. Hay que darle las expectativas reales de la recuperación del paciente, de acuerdo a la valoración de la escala analógica visual del dolor y también al índice 2 West. Podemos también nosotros comentar que la discapacidad que tiene es moderada, es leve, es limitante. Entonces, conversar con esto al paciente pues le deja sin duda sobre con respecto a cómo va a reincorporarse. La importancia de mantenerse activo, ¿sí? Es la pieza fundamental, creo, para el dolor de tipo lumbar mecánico, que no tengas ningún signo de alarma. Estrategias de autocuidado también es importante.
Hay pacientes que creen que con una o dos sesiones de fisio se sienten mejor y ya dejan de lado la educación con respecto al ejercicio, a los hábitos nutricionales o a a la ergonomía que deben considerar en el trabajo. Entonces, todo eso también hay que hacerle responsable y partícipe al paciente con respecto a su propia evolución de la patología que tiene. Y obviamente para prevenir las recurrencias. Todo esto lo hacemos para que no existan más episodios o si existen sean de menor intensidad, de menor incapacidad con el paciente. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia del ministerio? Lo primero que nos dice, y siempre les he comentado, que hay que evitar el sobrepeso y obesidad. Punto. Y actividad física es lo que el nivel de recomendación que siempre se les debe dar a los pacientes. Otra cosa, educar sobre las posturas. Ya les voy a mostrar aquí igual unas imágenes para considerar todos estos puntos. Es importante que a los pacientes se les proporcione información. ¿Por qué? Porque produce una recuperación más temprana. O sea, el paciente se involucra un poco más y eso reduce el número de visitas y mejora el estado funcional. Esto prácticamente en la parte pública ayuda mucho, ¿no? Disminuye los gastos, el número de visitas al médico y el paciente está mucho mejor más pronto. También hay que recomendar factores agravantes, la evolución y el tiempo estimado que se puede, eh, que permita acelerar la mejoría de estos pacientes y evitando el desarrollo del dolor lumbar que es más crónico. De hecho, la otra recomendación también que nos pone de recomendación tipo A es que hay que dar información del pronóstico favorable del dolor lumbar agudo, que tenga o no algún componente radicular. Es importante comentarles que si está bien manejado este paciente en el primer mes, hay que prácticamente va a haber una mejoría significativa, ¿sí? Pero tomando en cuenta la necesidad de que debe estar activo y debe tener buenas actividades posturales. También es importante que desde un inicio de acuerdo a la expectativa del paciente, a la personalidad que tenga, los factores de riesgo que ya vimos, tratamiento multidisciplinario. ¿Sí? Todo eso va, no solo la fisioterapia o el tratamiento con el médico, sino dependiendo de las comorbilidades que tenga. Con respecto a la higiene postural, ¿qué es lo que recomienda esta guía? Lo que nos dicen es una posición sentada y correcta para el desarrollo del dolor lumbar. Ya vamos a ver cómo es esta posición. El paciente siempre medidas de higiene postural en el trabajo, especialmente a los que estén con un trabajo prácticamente de escritorio, la forma correcta de sentarse, de cargar objetos, dormir o manejar. Y ejercicios obviamente en las pausas activas de flexión básicos para eliminar estas molestias. ¿Sí? Entonces, hay evidencia de grado 2B, que sí es una evidencia a favor, en donde los pacientes con una mala condición física y que no tienen flexibilidad van a incrementar el riesgo de dolor lumbar. Entonces, no es de extrañarse que un paciente que nunca entrena, que tiene sobrepeso, obesidad y tiene falta de ergonomía en su trabajo, pues tenga este riesgo aumentado de presentar episodios frecuentes o de mayor duración de dolor lumbar. Entonces, la actividad física es importantísimo para evitar el dolor lumbar. Ahora, dentro de la parte laboral, por ejemplo, hay riesgo en el trabajo, por ejemplo, en los pacientes que utilizan máquinas pesadas en donde hace vibración corporal. Cargar o transportar objetos pesados también obviamente es un factor importante. Empujarlos también o peor aún, cuando se hace una flexión del torso o torsión del tronco. Entonces es importante. Estos movimientos de lateralidad, torsión o flexión mal ejecutados o con peso significativo, pues hacen que los episodios se desencadenen. Lo que aquí nos recomienda es mantener rodillas flexionadas durante la flexión del tronco y levantamiento de peso, que ya vamos a ver cómo en la imagen. En el dolor agudo, los ejercicios programados en el ámbito laboral disminuyen también el ausentismo, es importante. Y durante el trabajo, levantar o transportar cargas pesadas de forma repetitiva son causa, entonces al paciente hay que recomendarle eso. Y obviamente no solamente es hacerle el fisio o calmarle el dolor, tendremos que dar un informe al médico ocupacional para que él tome también cartas en el asunto con respecto a las actividades laborales que pueden o no hacer. Entonces, miren aquí en este gráfico, cómo debemos sentados. Debe ser una silla firme con un buen soporte en la parte lumbar y lo que hay que mantener es la espalda erguida, piernas los pies bien apoyados, flexión de rodilla a 90 grados
y la cadera a nivel de las rodillas, ¿sí? Por ejemplo, en la posición en la que no se debe estar, vemos cómo flexiona un poco más la rodilla está debajo de la altura de la cadera, no existe un buen soporte funcional a nivel lumbar, no existe una adecuada forma erguida del tronco, entonces esto no se recomienda. Por ejemplo, en el escritorio es importante que el cuello se mantenga recto cuando se está haciendo lectura o se está hablando con el teléfono. Y el computador siempre debe estar ergonómicamente a la altura de nuestros ojos. O sea, no debemos ni estar muy abajo ni muy arriba de nuestra visión. O sea, tiene que estar siempre en este tipo de campo. Miren, otra posición importante en la que debemos o cómo deberíamos nosotros recoger las cosas que están en el piso. La posición adecuada es obviamente flexionar completamente las rodillas y la cadera para poder levantar. Si nosotros mantenemos tanto la rodilla extendida y flexionamos el tronco directamente, aquí estamos haciendo un brazo de palanca directamente sobre la parte lumbar y esto no es adecuado. Peor si vamos a levantar un peso sostenido solamente haciendo flexión del tronco, entonces siempre hay que ponerse en cuclillas para evitar este tipo de malestar y molestias. Otra cosa importante es la higiene postural que debemos tener y recomendar a los pacientes que tienen dolor lumbar. Como vemos, ¿cuál es la posición adecuada para dormir? Generalmente, para este tipo de pacientes, la posición adecuada, mejor dicho, para toda la población, las posiciones que son más convenientes fisiológicamente son boca arriba, claro, boca arriba y en decúbito lateral, ¿sí? Como vemos aquí. Cuando estamos boca arriba, lo que debemos colocar es una almohada a nivel del cuello que esté en adecuada posición, pero también debemos colocar una almohada que esté un poco más elevada perdón, debajo de las rodillas, permitiendo una flexión de la rodilla y de la cadera que va a disminuir la carga tensional de extensión en la parte lumbar. Cuando estamos en decúbito lateral o de lado, lo que tenemos que hacer es flexionar igual caderas y rodillas y eh, colocar una almohada debajo de la cabeza primero, obviamente, y también entre las rodillas. Entonces esa es la posición adecuada. Y ahora, ¿cómo nos levantamos para que no genere más dolor? Lo ideal es que uno se tiene que levantar primero de lado, o sea, no directamente haciendo una flexión. Si estamos boca arriba, no directamente flexionando, sino que nos ubicamos de lado. Y de lado, lo que vamos a hacer primero es apoyar nuestra extremidad, el codo, luego extendiendo el codo, apoyándonos con la otra mano y nos incorporamos directamente, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos en el borde de la cama sin ningún problema. Entonces esta es la higiene que todo mundo debería hacer para evitar este tipo de problemas. A veces nos levantamos apurados y todo eso y directamente flexionamos el tronco y desde ahí empieza nuestra rutina de dolor lumbar. Entonces es importante que tengamos en consideración estos aspectos a recomendar. Para el manejo farmacológico, obviamente es importante conocer que hay una escala que se inicia primero con analgésicos de primera línea como el paracetamol, continuando con los antiinflamatorios no esteroidales selectivos o no selectivos que ya vamos a poner a continuación. El uso de relajantes musculares es un poco controvertido. Generalmente cuando hay un espasmo agudo muy doloroso son útiles y otros medicamentos como antidepresivos, anticonvulsivantes o derivados de la morfina, como son los opioides, deben ser valorados progresivamente y de acuerdo al perfil del paciente. Entonces, en la guía del ministerio lo que nos dice es que para el dolor agudo, el analgésico de primera elección, paracetamol, de 500 miligramos cada 8 horas, de segunda elección, ibuprofeno y diclofenaco. Acordarse que estos AINES ya tienen un poquito más de afectación en la mucosa gástrica y las dosis como ustedes ven, ibuprofeno 400 cada 8, diclofenaco 500 vía oral cada 8 horas o se le puede también dar cada 12 horas o si el dolor es muy intenso hay las ampollas de diclofenaco de 25 miligramos intramuscular, pero esta sí una sola vez al día. Ahora, para el dolor crónico tenemos hasta 4 opciones de tratamiento. El analgésico de elección que siempre nosotros vamos a utilizar es el paracetamol. Y miren que se puede dosificar incluso cada 4 o 6 horas, 500 miligramos. Tiene un amplio margen de seguridad. Opioides derivados
de la morfina, como el tramadol, también se puede utilizar, de 500 miligramos cada 8. Opioides menores como codeína también se puede utilizar. Mientras que los opioides mayores como la morfina o la buprenorfina ya son medicamentos con receta especial. Entonces ya se reserva casos para pacientes con dolores o en banderas rojas que ya tengan diagnósticos específicos, por ejemplo, pacientes ya oncológicos que tengan un dolor lumbar muy intenso, ya ellos pueden utilizar la morfina o los parches de buprenorfina, que es como los que se venden. Para el dolor neuropático asociado, aparte de estos medicamentos de primera o segunda elección, se pueden combinar la amitriptilina, la gabapentina. Personalmente yo utilizo mucho y mucha experiencia tengo con la amitriptilina, que le doy 25 miligramos, que es la tabletita, o empezamos media tableta 1 hora antes de dormir. Sí, genera un poquito de sueño, pero alivia mucho en este tipo de pacientes con dolor neuropático. Hay un comentario abajo que dice que las inyecciones eh, epidurales con esteroides puede aliviar temporalmente, sí, pero como ya es un proceso un poquito más invasivo, lo que recomendamos es primero la farmacología que tenga mayor disponibilidad, en este caso vía oral o intramuscular. Ahora, entrando directamente a la rehabilitación, obviamente la rehabilitación es una pieza fundamental, es prácticamente la pieza angular de todo el manejo del dolor agudo y crónico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la guía del ministerio? Nos dice que a las personas con dolor lumbar agudo, para disminuir o aliviar el dolor o reincorporarse a las actividades laborales, se recomienda con un grado de recomendación tipo B la rehabilitación. Entonces, la rehabilitación con el enfoque que habíamos comentado desde el principio con el manejo del dolor biopsicosocial, este reduce el dolor y mejora prácticamente todas las esferas que maneja el paciente en el entorno laboral, disminuye el ausentismo laboral y tiene una evidencia de recomendación tipo A. Entonces, este enfoque de rehabilitación con el enfoque biopsicosocial es lo que más nos va a interesar ofrecerle al paciente. Con respecto a la terapia física, hay algunas cosas que se recomienda, ¿sí? Que tienen grado de recomendación o evidencia que está a favor de o no del uso de este tipo de intervenciones. Por ejemplo, aquí nos hablan del calor local. Nos dice que el calor local produce una disminución del dolor y de la incapacidad a corto plazo en el dolor agudo y subagudo, ¿sí? Y que se recomienda en pacientes con este tipo de dolor la aplicación de calor local inicialmente. ¿Cuándo no se recomienda el empleo de calor local? Cuando existen ya alteraciones sensitivas o tengan algún tipo de lesiones directamente en donde se va a aplicar eh, la compresa caliente o tengan procesos neoplásicos o algún tipo de alteración de la coagulación también. El calor superficial, como compresas húmedas, calientes, rayos infrarrojos, generalmente ayudan como alternativas en los procesos neoplásicos, ¿sí? No directamente, sino más superficial, compresas húmedas directamente. No se recomienda la aplicación de frío local, miren, eso es importante. A veces hay pacientes que se ponen frío local como cuando existe algún tipo de traumatismo, pero las guías nos dicen que hay un tipo de recomendación que es tipo C, que también está a favor de esto, en que el frío pues no mejoraría significativamente, no más que el calor. Y se recomienda únicamente la crioterapia intermitente cuando el dolor agudo es postraumático. Obviamente, como les decía, cuando obviamente es después de una contusión directa, quizá ayuda a relajar un poquito más o disminuir la inflamación directamente sobre los músculos. Pero con respecto a las etiologías que hemos visto en dolor del disco, de inflamación, parece que el calor eh, es lo que se tiene que utilizar de primera línea. Con respecto a la electroterapia, nos dice que hay baja evidencia con la electroterapia en el dolor subagudo y en el crónico, por ejemplo, láser, corrientes interferenciales, ultrasonido, la aplicación de los TENS va a estar un poquito limitado, entonces queda ya a criterio de la valoración del paciente y del especialista utilizar o no este tipo de alternativas de tratamiento. Y como les digo, no existe evidencia clara que sustente el uso de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea para el tratamiento que del dolor crónico, por ejemplo. Tiene un nivel de evidencia 2A que también es fuerte. Y literalmente no se usa los TENS de rutina para el dolor crónico.
tendrá que valorarse el tipo de dolor que tenga este paciente para aliviar las molestias. El masaje también nos comentan con un grado de recomendación 1A que no es más eficaz que otros tratamientos para el dolor, ¿sí? El masaje disminuye el dolor, aumenta la capacidad funcional cuando se asocia con ejercicio y autocuidado. Y se recomienda este masaje para la reducción del dolor y nos va a dar un alivio, pero a corto plazo. En dolor crónico hay resultados que son un poquito inconsistentes con respecto solamente al masaje con otro tipo de tratamientos y que no sea como una terapia única este tipo de masaje para el dolor agudo, subagudo o crónico. Con respecto a la actividad física y a los ejercicios con nivel de evidencia 1A, nos dice que la reducción significativa del dolor y una mejoría en la capacidad funcional tanto a corto y largo plazo en este tipo de pacientes que mantienen actividad frente a los que no hacen actividad. Entonces es importante siempre recomendar el ejercicio. Y el ejercicio va a ser principalmente de bajo impacto al inicio para disminuir el riesgo de dolor dentro de la sintomatología. Es decir, hay que promover la actividad física, pero en función de la sintomatología y de cómo permite este dolor hacer la movilidad, ¿no? Un paciente con un espasmo muy consistente, con un dolor muy agudo, pues primero tendremos que obviamente hacer un tratamiento farmacológico para luego empezar con este tipo de rutinas. En los pacientes de más de 4 semanas de duración con dolor lumbar, los programas de ejercicio también disminuyen el dolor y la discapacidad a los 3 meses, aunque estos beneficios no se han visto tan relevantes a nivel a largo plazo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, cuando se hace un poquito más crónico el dolor, este tipo de dolor y la intervención con la actividad física, parece que no hay un cambio significativo. Se tomarán más medidas multidisciplinares en este caso. No hay evidencia sobre el tipo de ejercicio más adecuado y el tiempo de duración del mismo. Obviamente esto se hará en función a la capacidad funcional del paciente, a la edad y otras comorbilidades. El ejercicio aeróbico es tan eficaz como otros tratamientos conservadores en cuanto a disminuir el dolor y aumentar la capacidad funcional en los pacientes de dolor lumbar crónico. Y los ejercicios de fortalecimiento para el tronco, generalmente los extensores, se recomiendan en este tipo de pacientes con dolor agudo. Miren, también hablan del pilates que de 2 a 3 veces por semana en un rango de 3 a 6 meses también puede disminuir el dolor y puede ser una alternativa, ¿no?, al tratamiento convencional. Y los ejercicios para fortalecer también el core y la parte lumbar se lo debe hacer mínimo de 2 a 3 veces por semana. Obviamente todo esto va a ser supervisado, ¿sí? Y especialmente en el manejo del dolor crónico, dosificando este tipo de tratamiento. El ejercicio acorta los días de incapacidad en los pacientes con dolor crónico y la actividad física está 100% recomendada para prevenir la recurrencia. Miren, tienen una recomendación de tipo A, la más alta, entonces hay que tomar en cuenta eso. Lo que nos dice es que para el dolor crónico o subagudo que sea inespecífico, también la actividad física, el tratamiento es una perla angular, es fundamental también ofrecer este tipo de tratamiento. Y se recomienda interrumpir cualquier actividad o ejercicio que cause aumento de los síntomas del paciente. Si, por ejemplo, hay veces pacientes que entrenan sin ninguna supervisión en los gimnasios, pues hacen el movimiento de peso muerto, que es hacer prácticamente una extensión del tronco, tratando de también hacer una extensión de la parte pélvica en los glúteos y obviamente vienen contracturados con dolor. Entonces, este tipo de ejercicios generalmente no se recomienda. Entonces hay que tomar en cuenta que es el paciente. Otra cosa importante que nos ponen aquí, que la gimnasia de tipo Williams diariamente en los pacientes con dolor crónico también está altamente recomendado. Y la frecuencia y el número de este tipo de ejercicios de Williams dependerá de cada paciente, que obviamente debe ser individualizado. Pero también hay una actividad o ejercicios de Mackenzie que también tienen efectos positivos en el tratamiento del dolor lumbar y hay un porcentaje de pacientes específicos que se van a beneficiar con este tipo de gimnasia. Con respecto a William y Mackenzie, vamos a ver en una presentación subsecuente, también hay una evidencia que nos da a favor y nos permite despejar más dudas con todo eso.
Dentro de las órtesis también es importante que las fajas lumbares pues no están recomendados, no está bien que a un paciente con dolor lumbar se le faje, porque obviamente estamos inhibiendo la musculatura intrínseca del paciente, los estabilizadores secundarios, los erectores espinales, la parte del core. Entonces, si bien sienten una sensación subjetiva de alivio del dolor, esto no está recomendado. Porque obviamente, como les digo, el uso prolongado de estas fajas lo que hace es atrofiar los músculos lumbares y abdominales. Tampoco está recomendado que en dolor lumbar se utilice algún tipo de plantillas, ¿sí? Generalmente este tipo de órtesis deben ser valorados bien con respecto a alguna alteración que ya tenga del pie, un pie plano, un pie cabo, un pie plano valgo. Entonces, de acuerdo a esa valoración será útil, pero de entrada por un dolor lumbar, plantillas no recomendados según esta evidencia. Y no hay efectividad sobre soportes lumbares con respecto a la reducción del dolor lumbar, entonces tampoco se lo recomienda. Con respecto a la manipulación, no hay evidencia de que los quiroprácticos sean más eficaces que el tratamiento convencional de fisioterapia y también puede, si es que no está supervisada este tipo de manipulación, puede ser catastrófico, ¿no? En algunos pacientes tienen un beneficio a corto plazo, pero no es más efectiva que el tratamiento habitual. Y obviamente la manipulación contraindicadísima cuando exista ya un paciente con un déficit neurológico. ¿Por qué? Porque usted puede provocar más lesión del nervio, o peor si el paciente tiene osteoporosis, unas vértebras mucho más delicadas, una manipulación excesiva o antecedentes de cáncer, de metástasis, de haber recibido irradiación. Generalmente estos pacientes tienen una fragilidad intrínseca de sus huesos, entonces no sería recomendable recomendar eso. La evaluación por la terapia ocupacional es importante para evitar obviamente recurrencias en el ambiente laboral. Ahora, no solamente hay guías del Ministerio de Salud que nos dan esta, esta pauta en el manejo del dolor crónico agudo, sino también hay guías que son internacionales. Por ejemplo, esta guía se basa en la Sociedad de Terapistas Físicos en Ortopedia, que son americanos, norteamericanos. Entonces nos dan estas intervenciones que la última revisión más actualizada es del 2021. Y miren lo que nos pone. Primero, ¿qué fuentes de evidencia ellos utilizan en esta revisión sistemática? Prácticamente son algunas revisiones del base de datos de Cochrane, desde las Systematic Reviews, en PubMed, Medline y todos esos buscadores dentro del periodo del 2016 a 2021. Dentro de los criterios de inclusión, solo son estudios en adultos más de 18 años con dolor de tipo mecánico y las medidas del resultado son dolor, función o calidad de vida. Entonces, lo que nos dice, ¿qué es esta guía con respecto al ejercicio terapéutico? Nos dice que los mecanismos propuestos por lo que el ejercicio ayuda al dolor lumbar es porque primero mejora la fuerza y resistencia, hay una cierta modulación del dolor al liberar endorfinas endógenas con la actividad del ejercicio, también mejora función y movilidad, la reducción también del miedo al movimiento. Obviamente un paciente con un dolor muy agudo, tiene cierto miedo a realizar algún tipo de actividad, principalmente la flexión o extensión del tronco. Entonces, estos mecanismos son los que el ejercicio eh, va a disminuir el dolor. Y la clasificación, hay ejercicios que estabilizan, fortalecen, los ejercicios aeróbicos o también ejercicios ya un poquito más concentrados en este ámbito mente y cuerpo. ¿Qué nos dice para el dolor agudo? La calidad de los estudios que demostró esta guía, que existe una evidencia que es moderada o baja, o sea, recomendaciones que no tienen toda la fuerza de recomendación, ¿sí? Según esto, la efectividad puede ser pequeña o moderada en reducir el dolor y los mejores resultados se ven cuando el ejercicio se combina con otras intervenciones, especialmente con educación. Entonces, ¿qué recomiendan estas guías? Inicie tempranamente el ejercicio, principalmente en la primera semana. Hay que individualizar según la capacidad funcional que tenga el paciente y el índice de incapacidad también, pues. Por ejemplo, no vamos a hacerle probablemente en los primeros días a un paciente que tenga un dolor muy severo, un EVA 8 sobre 10 o un índice de Oswestry de unos 70, por ejemplo. O sea, primero tendremos que calmar el dolor para sugerir eso. Por eso hay que individualizar esto.
y enfatizar en el mantenimiento de las actividades mientras se hace el ejercicio. Aquí también es importante y a mí esto siempre se les comenta a los pacientes, evitar el reposo prolongado. Eso lo que va a hacer es causar mucho más dolor. El ejercicio para el dolor lumbar crónico, en cambio, la evidencia es moderada. Aquí hay un poquito más de calidad, ya es un poquito más alta la evidencia. La efectividad es moderada con respecto al dolor y mejora la función. Y los tipos efectivos de dolor para el dolor crónico son el pilates, el yoga o ejercicios de estabilización convencionales de la fisioterapia. Dosis óptima aquí que recomiendan en esta guía, 2 a 3 veces por semana, duración hasta 12 semanas como mínimo y la intensidad progresiva, individualizada y según la tolerancia. Entonces, con respecto a dolor agudo y crónico, esta guía americana, ¿qué es lo que nos dice? El ejercicio de estabilización tiene un efecto moderado en agudo y tiene un efecto mucho mejor en el crónico. El fortalecimiento en el dolor agudo también es un efecto leve, mientras que para el dolor crónico el efecto es mucho más moderado, ¿sí? Y el fortalecimiento obviamente es más efectivo en el crónico, porque con el tiempo usted genera hipertrofia y es útil en los pacientes que tengan algún tipo de debilidad muscular. El ejercicio aeróbico también en el agudo es con grado de recomendación un poquito moderada, el efecto leve, mientras que en el crónico es mucho más efectivo. Obviamente, cuando tenemos o hacemos un tratamiento prolongado, mejoramos nuestra capacidad cardiovascular, cardiopulmonar. En los ejercicios mente y cuerpo para el dolor agudo, efecto variable, mientras que para el dolor crónico el efecto es bueno. El yoga es el que más está estudiado, pues, y ese es el que, si es que el paciente tiene alguna sensibilidad o es predispuesto. Hay pacientes que les gusta hacer ejercicio con muchas personas alrededor o hacer las actividades al aire libre. Entonces hay que comentarle que esta opción también es estudiada y válida. Con respecto a la terapia manual, ¿qué nos dice? La aplicación de fuerzas manuales para movilizar directamente tejidos. Los tipos principales son la movilización, manipulación y el masaje, y los mecanismos son neurofisiológicos, biomecánicos, y también hay pacientes que sienten que cuando se manipula algo, sienten alguna mejora, o sea, un efecto placebo adicional. ¿Qué nos dice con respecto a este tipo de terapias para el dolor agudo? Calidad de estudios de baja a moderada, hay una reducción pequeña del dolor a corto plazo y cuando se combina la terapia manual con el ejercicio es mucho mejor. El efecto máximo se da en las 2 primeras semanas y obviamente son experiencias individualizadas con respecto a la respuesta que va a tener el paciente. Y es importante también las expectativas que tenga el paciente. Para el dolor crónico la calidad es moderada, hay efectos ya que son un poquito más modestos para el dolor y función y generalmente los efectos se dan en menos de 3 meses. ¿Qué recomienda esta guía? No como tratamiento único, combinar con más ejercicio y también formar parte de un paquete que sea multimodal, no solamente recomendar la terapia como monoterapia. Con respecto a las terapias combinadas, cuando son dos o más tipos de intervención, las más comunes es solo ejercicio y educación, la otra terapia manual y ejercicio, la otra terapia cognitivo-conductual, o sea, una terapia psicológica asociada a ejercicio, o combinaciones de estas. La evidencia dice que estas son superiores a todas las intervenciones únicas que hemos visto. Y para el dolor crónico tienen un efecto mucho más sinérgico, es decir, aumenta el pronóstico de mejora funcional en este tipo de pacientes. Hay mayor adherencia y satisfacción. El paciente está mucho más tranquilo y feliz porque ya tiene un programa a largo plazo, ya se ha acostumbrado, ya tiene expectativas reales sobre esto. Pero también hay brechas en la evidencia, ¿no? Áreas en donde no hay evidencia suficiente con respecto a la terapia física y el dolor es que la dosis respuesta óptima para el ejercicio. O sea, prácticamente no hay una dosis mínima de ejercicio. ¿Qué sé yo? 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Será de acuerdo a la capacidad funcional del paciente y pues las actividades que él pueda desarrollar durante la sesión. Tampoco hay predictores de respuesta específicos. Tenemos las escalas de, de discapacidad que podemos utilizarlas, pero obviamente tienen cierto sesgo también, tienen cierta especificidad y sensibilidad que son diferentes. Y también hay que tomar en cuenta que
En todos estos metaanálisis, estas intervenciones se hacen en grupos que son bastante específicos. Se puede extrapolar estos resultados a toda la población. Y tampoco se ha visto cuánto es la coste-efectividad a largo plazo de este tipo de intervenciones. Lo que recomiendan es que exista ensayos más de un año para saber qué es lo más conveniente o que se estudien más mecanismos de acción o de poblaciones mucho más diversas o también el uso de la tecnología en estos casos también, ¿no? A ver cómo nos mejora. Ahora, les he puesto también esta guía que es la guía del NICE. Este es un instituto que es del Reino Unido. También da recomendaciones importantes y son guías que son basadas en la evidencia con respecto al dolor lumbar y también el dolor de tipo radicular en pacientes mayores a 16 años, tanto la valoración como el tratamiento, ¿sí? Generalmente estas guías se actualizan cada 5, cada 6 años. La última actualización fue el 2020, pero sigue siendo bastante útil porque los estudios que recomienda pues se basan en un grado de evidencia fuerte. Entonces, la recomendación primera que nos da es que lo que se sugiere primero es dar toda la información al paciente. Usted debe proveer la mayor información eh, relacionada y que sea consistente a la patología que tiene el paciente. Entonces, incluya la naturaleza del dolor, si es mecánico, si es no mecánico, porque esto va a ser un estímulo para continuar todas las actividades que el paciente desarrolle. ¿Sí? No es lo mismo tratar un dolor lumbar con bandera roja que un dolor lumbar de tipo mecánico. Entonces, eso tiene que usted recomendar siempre. La segunda recomendación nos pone que hay que considerar, bueno, el sistema en el Reino Unido también es público. Entonces ellos hacen como parte de un ejercicio grupal, o sea, con más gente que tiene dolor lumbar, les hacen sociabilizar un poco más. Entonces, ahí existen varios tipos de intervenciones, como tratamiento propiamente biomecánico en la rehabilitación, aeróbico, mente y cuerpo, el yoga, lo que les comentaba. Esto es útil para episodios que sean específicos o cuando se exacerban en un dolor crónico y hay que tomar en cuenta siempre las necesidades y preferencias de los pacientes. Obviamente el paciente tiene autonomía en decidir qué tratamiento quiera o no. Lo único que tenemos que nosotros es ofrecerle y darle las expectativas de acuerdo a cada tratamiento. Entonces todo esto es individualizado. Ellos también, ¿qué es lo que dicen? No recomendamos órtesis, así como la del ministerio, esta también dice no, las órtesis no se recomiendan, no utilice cinturones o corsés, no ofrezca las órtesis o plantillas para mejorar el dolor lumbar, o tampoco zapatos ortopédicos que mejoren la posición. No tiene un efecto benéfico demostrado, le va a hacer gastar en todo eso, entonces no utilice ni recomiende esto. ¿Qué otra cosa no ofrezca? Aquí en cambio le dice, no ofrezca tracción. Mire, la guía NICE es un poquito más enfática. Ellos ponen que la acupuntura y el ultrasonido terapéutico en estos casos tienen una evidencia que no es a favor. Entonces ellos en sus guías nacionales pues no, no están haciendo ese comentario. Si bien la acupuntura tiene una base fisiopatológica que está relacionado con todas las vías del dolor, del tacto, la sensación de placebo que tiene el paciente, ellos directamente no recomiendan en ningún caso, ¿sí? También ellos, ¿qué es lo que dice? La terapia de estimulación eléctrica, tampoco. Y tampoco terapia interferencial, eso es lo que nos recomienda. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio claro, un beneficio significativo en dolor agudo o crónico en pacientes más de 16 años, entonces ellos en sus guías nacionales no la recomiendan. La terapia manual lo ponen que sea limitado, la manipulación, movilización o masaje como un paquete multimodal, no como intervención aislada. Eso es lo que nos dicen con respecto a la terapia manual. Ahora, para hablarles un poquito más de los ejercicios de Williams, sí es importante que prácticamente esto debería tomarse en cuenta no solo en pacientes que tengan dolor lumbar, ¿no? Sino también pacientes adultos jóvenes. Nosotros en algún punto de la vida hemos tenido un episodio de dolor lumbar. Creo que estos ejercicios se deben hacer para prevención o para el manejo de esos primeros episodios. Aquí tenemos una serie de figuras del 1 al 8 en donde vemos cómo empezamos haciendo, por ejemplo, en la imagen uno estamos
levantando las manos hacia el muslo y elevando la cabeza prácticamente unos 20 centímetros, no más, no hacer una contracción tan progresiva a nivel de nuestras rodillas, únicamente limitarnos unos 20 centímetros hasta el abdomen, luego acostado haciendo la flexión de la rodilla y la cadera, acostado también flexionando la cadera y la rodilla hacia el vientre, también en la posición, en la figura número 4 arrodillado directamente, sentarse con los talones y a levantar la cabeza al piso, boca abajo también, elevando, extendida las extremidades, elevando una, luego la otra, en decúbito supino, es decir, boca arriba, extendiendo la rodilla completamente y elevándola, también acostado, flexionando la rodilla, tratando de elevar la pelvis, haciendo una activación glútea, y también en la imagen número 8 cuando estemos arrodillados, elevar la columna hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? De manera sistemática. Los ejercicios de Mackenzie también son importantes. Como ven, prácticamente Williams es como que más centrado a la parte flexora, ¿no es cierto? Mientras que Mackenzie está más orientado a la parte extensor. Vemos como de la figura 1-4 tenemos que prácticamente son movimientos de extensión de la cadera, de la rodilla, de la parte lumbar, del tronco también, y en la posición de gateo también alternar la extensión del hombro. Entonces es importante estos dos ejercicios, sí, cada uno tiene algún tipo de evidencia. Por ejemplo, esta recomendación que se la hace con respecto a los ejercicios de William versus Mackenzie. Aquí tenemos la referencia del 2021 del Spine Journal. Tenemos que es un estudio con 120 sujetos con dolor de tipo crónico, mecánico. Entonces, el plan se hizo con ejercicios de Williams 6 semanas, de Mackenzie 6 semanas, y el grupo control únicamente se le hizo educación general sobre su dolor, medidas posturales. Entonces, miren todas las variables que se toman en cuenta aquí. La disminución del dolor, la escala de Oswestry, que es la ODI, la flexión lumbar y la extensión lumbar. En Williams tenemos que reduce hasta 3.2 puntos en la escala analógica del dolor. El Mackenzie reduce un poquito más, mientras que no recomendar ninguno de estos ejercicios, es decir, pacientes de tipo control, solamente redujeron mínimamente un punto del dolor. Vemos que en la escala de discapacidad de Oswestry vemos que los ejercicios de Mackenzie tienen, o sea, son por 2 puntos mejores que los de Williams. La flexión lumbar también aumenta un poquito más y la extensión también hasta en 8 grados en los ejercicios de Mackenzie. Entonces, lo que nos dice como conclusión este estudio comparativo de las dos propuestas, que Mackenzie es superior para mejorar la extensión, mientras que Williams es más adecuado en pacientes con algún problema en la flexión, en su postura en el tronco. Ahora también hay estudios que valoran los ejercicios de Williams versus los ejercicios de estabilización lumbar en esta revisión del 2022, en esta revista de terapia física de deportes y ortopedia. 95 individuos, el grupo de Williams versus que se hace los ejercicios de estabilización versus híbrido combinado uno con los otros. Vemos que la medida fue recurrencia, fuerza abdominal, miedo al movimiento y satisfacción del paciente. Vemos que la estabilización con respecto al movimiento, al miedo al movimiento, genera 45%, mientras que Williams la recurrencia hasta el 32%, ¿sí? Híbrido 18%. Lo que se ve aquí es que prácticamente los ejercicios híbridos son los que mejor satisfacción tienen con respecto a iniciar únicamente Williams o solo estabilización lumbar como protocolo. Entonces, si combinamos Williams versus estabilización, tenemos mejor pronóstico a los 3 meses, mejor estabilización y prevención de recurrencias. Entonces, hay que tomar en cuenta estos nuevos estudios también. Ahora, también hay Williams modificado al entorno laboral, que en este estudio nos especifica del 2020, 180 personas que trabajan en oficina, programa de Williams modificado, hacer 10 minutos al día, enfocándose en la flexión del tronco por 8 semanas, únicamente utilizando la silla, únicamente ejercicios isométricos e integrando a los ejercicios de Williams pausas activas. Es decir, al menos por cada hora de trabajo de 10 a 15 minutos de estiramiento. Entonces, dentro de los parámetros, vemos que los pacientes que
antes de la intervención tenían dolores en el entorno laboral, en una escala de 0 al 10, una escala de EVA del dolor, tenían 5, o sea, un dolor moderado. Después de estas intervenciones de 8 semanas, solo haciendo 10 minutos al día de estas intervenciones, mire, el dolor bajó 2 puntos. Los pacientes ya le percibían como un dolor que es más tolerable. La productividad aumentó después de la intervención hasta el 85% y los ausentismos por causa específica del dolor lumbar fueron prácticamente menos de un día al mes y la adherencia al tratamiento fue alta hasta el 88%. El seguimiento a 6 meses sí depende mucho eh, del trabajador directamente, cuántos han seguido haciendo en su entorno laboral este tipo de ejercicios. Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, aparte de eso, también es importante cuándo referir al especialista, o sea, cuándo nosotros no nos debemos o tenemos que quedarnos con un manejo de un dolor lumbar. Miren, aquí lo que nos dice es que referir al segundo nivel ya es todo lo que es hospital básico, hospital general, ¿sí? Y tercer nivel ya es un hospital especializado. Entonces, ¿cuándo refiere al segundo nivel, a un hospital general? Cuando el paciente tenga dolor lumbar o radicular con signos de alarma. Eso es importantísimo. O sea, usted eh, ayúdele al paciente cuando tenga banderas rojas. O sea, tiene que aprenderse las banderas rojas definitivamente para poder referir oportunamente, ¿sí? Al segundo nivel, ¿para qué? O cuando usted sospeche una bandera roja relacionado con el síndrome de cauda-equina. Entonces, la cauda-equina, acuérdese que es un dolor en la parte lumbar que es de un inicio bastante rápido y generalmente provoca una sensación de anestesia en toda la parte del periné, ¿sí? De los órganos genitales. A veces se asocia con incontinencia de esfínteres y eso implica una compresión aguda de todo lo que es el plexo de la caudequina, que es desde L2 hasta S1. Entonces, esto como puede dañar a los órganos pélvicos y puede ser potencialmente irreversible, usted, bandera roja de caudequina, paciente anestesia, como que se hubiese subido en una silla de montar, tiene toda esa parte anestesiada, refiérale directamente. Eso no hay que esperar que fisio ni nada de eso. ¿Sí? Adicionalmente, refiera cuando el paciente tiene dolor radicular sin signos de alarma, pero que ya ha estado más de 6 semanas sin mejoría. O sea, usted tiene un paciente con una ciática, ¿sí? Una sensación, dolor lumbar, se irradia el glúteo, al muslo, la pierna del lado derecho, por ejemplo, le está generando una sensación de amortiguamiento, un poquito de dificultad para la flexión de la rodilla, por ejemplo. Ha perdido la fuerza de los flexores de la rodilla. Usted propone hacer el tratamiento, le hace terapia multimodal, pasa un mes, no mejora, pasa 6 semanas, no mejora, entonces tendrá que hacerlo, ¿no? O sea, prácticamente al mes de no mejorar con fisioterapia tiene que enviar. Otra cosa, cuando usted tenga una duda razonable de que hay otro diagnóstico de por medio, o sea, no es un dolor netamente mecánico, entonces, si tiene la duda, también refiera, ¿sí? Envía el especialista de reumatología cuando existe pacientes con características inflamatorias. En las primeras diapositivas les comenté, un paciente joven, menos de 40 años, dolor lumbar crónico y que tenga rigidez. Ese es un paciente que es candidato a tener un diagnóstico de espondilitis anquilosante. Entonces, usted refiera, porque esas enfermedades posteriormente se hace la rehabilitación, porque es una enfermedad sistémica, ¿sí? Es una enfermedad que va fusionando los últimos segmentos vertebrales. Entonces usted tiene que referir cuando se enfrente con este tipo de pacientes. Y también se recomienda enviar a tercer nivel o al fisiatra en pacientes con dolor lumbar recurrente o dolor crónico, que sean más de 12 semanas. Es lo que con nivel de recomendación a la guía del ministerio lo que nos dice. Adicionalmente, mándele al neurólogo cuando tenga más de 6 semanas de dolor crónico de características atípicas. Generalmente el dolor crónico va a tener las mismas características que el dolor mecánico, pero obviamente dependiendo del paciente, ¿sí? De las comorbilidades que tenga, si es un paciente que no tiene buena musculatura, bueno, diferentes factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. Pero si un paciente con dolor crónico presenta un nuevo déficit motor o que este sea progresivo,
pues usted refiéralo también. Y obviamente a médico ocupacional, a un paciente trabajador con más de más de 6 semanas de incapacidad y que se requiere comprobar incapacidad mayor o incapacidad prolongada. Entonces, cuando ustedes tengan un trabajador que ya está más de 6 semanas con más incapacidad funcional que no mejore, pues probablemente requiera o tenga una incapacidad que sea ya para un tratamiento quirúrgico. Entonces, esas son las referencias ideales que uno se debe considerar. Mientras que la vigilancia y el seguimiento es importante también considerar esto, ¿no? Cuando yo le debo seguir viendo al paciente o cuando sé que está mejor. Entonces aquí nos da una pauta del ministerio. Por ejemplo, nos comenta en términos generales que estos episodios de dolor agudo generalmente mejoran rápidamente, pero la persistencia de los síntomas residuales es frecuente. A veces se quedan como comentábamos en diapositivas anteriores, con esa sensación de miedo de hacer alguna actividad. Entonces puede quedarse con ese tipo de sensación en el paciente. El dolor lumbar presenta más un curso fluctuante que un curso autolimitado y benigno. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas intervenciones multimodales. ¿Por qué fluctuante? Porque un paciente en nuestra consulta, si tiene sobrepeso o obesidad, esas condiciones no las vamos a mejorar en unas 2 semanas. Entonces, por eso el dolor puede ser un poquito fluctuante o puede ser un poquito con tendencia a la cronicidad en este tipo de pacientes. Un episodio previo de dolor lumbar está relacionado con cronicidad o recurrencia de los mismos. Obviamente hay que considerar los factores de riesgo del paciente. Pacientes con depresión también tienen más o pueden desarrollar con más frecuencia dolor crónico lumbar, entonces hay que estar eh, pendientes con eso. En el seguimiento de los pacientes con dolor lumbar, nos comenta que es importante informar de manera clara el buen pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Y la ausencia de patología grave, así como la escasa utilidad de las radiografías, la importancia de mantener la actividad física. Entonces, si un paciente tiene dolor agudo, no tiene banderas rojas, es importante decirle que este proceso pues tiene un buen pronóstico, no es grave y que podemos iniciar fisioterapia sin necesidad de radiografías. La evidencia nos respalda y lo importante es que aparte de la fisioterapia habrá que mantener y promulgar al paciente que haga y mantenga la actividad física de acuerdo a su capacidad funcional. Entonces, en pacientes con dolor agudo, mejor dicho, para todo tipo de dolor lumbar, hay que continuar con las actividades de la vida diaria, incluyendo el trabajo, siempre que el dolor lo permita y esté recuperado, ¿no? Se recomienda que este tipo de pacientes con el dolor agudo inespecífico, una consulta entre 2 a 4 semanas de instituido el tratamiento con la finalidad de evaluar la respuesta terapéutica. Entonces, deberíamos nosotros considerar la primera respuesta objetiva a las 2 semanas y luego a las 4 semanas. Es decir, en un mes tendríamos mínimo 2 sesiones en donde hacemos un feedback, una revaloración para ver cómo está la respuesta terapéutica. Y acuérdense que qué porcentaje era para considerar el índice de Oswestry, al menos 15 puntos de diferencia entre la primera y la segunda consulta. Entonces tome en cuenta eso. Instruir al paciente en relación al seguimiento, a la consulta si no hay mejoría, o sea, hay que explicarle también si es que existe una nueva o progresa una bandera roja. Y también a estos pacientes que no tienen en ausencia de signos de bandera roja como caudequina, es apropiado proporcionar tratamiento conservador de 4 a 6 semanas, nos comenta. Dentro de las intervenciones de prevención, también las, eh, las actividades que más efectividad tienen es actividad física, ejercicio aeróbico, puede recomendarle el yoga, que es más estudiado, fortalecer los músculos extensores, combinando con Williams o Mackenzie, de acuerdo, o de estabilidad lumbar o híbridos, como acabamos de ver. Evaluar los factores psicosociales y cómo está en el trabajo también es importantísimo para el seguimiento. Entonces, también aquí nos comenta en este acápite cuál es el tiempo de recuperación y los días de incapacidad en el dolor lumbar. Por ejemplo, nos dicen que la incapacidad recurrente se asocia a la cronicidad del dolor lumbar. O sea, hay pacientes que con dolor crónico tienen mucho más frecuente citas al médico para que se les dé el certificado por incapacidad. Nos comenta que pacientes mayores de 50 años
tienen más riesgo en retrasarse nuevamente al trabajo y también tienen más riesgo de desarrollar dolor lumbar crónico. Entonces es importante ver estas adaptaciones en el trabajo y las altas demandas físicas que están relacionadas con la incorporación del trabajo. Entonces, un paciente que carga mucho peso o moviliza maquinaria, tendremos que incorporarle, pero adaptándole, o sea, no en esa misma, en ese mismo puesto laboral, sino que en uno en donde las demandas físicas sean acorde a la evolución y el seguimiento que están haciendo con respecto al dolor lumbar. Entonces, tener en consideración los días de incapacidad en un paciente con los factores predictores, episodios previos, edad más de 50 años, dolor irradiado con signo de la CD positivo, es decir, dolor radicular, la incapacidad producida por el dolor al inicio del episodio, que tenga depresión, falta de adaptación al trabajo o alta demanda física del mismo, ¿sí? Entonces, la reincorporación se recomienda tempranamente cuando existe tratamiento combinado de analgesia, de información, de educación y obviamente la práctica de todos los ejercicios y las modalidades que tienen evidencia. El tiempo de reincorporación debe considerarse también el nivel de actividad que va a hacer, la intensidad y el tipo de dolor y la edad, ¿sí? Para que el médico ocupacional nos dé estas medidas preventivas del trabajo. Miren lo que nos dice aquí, que otorgar incapacidad más de 2 días en un paciente con dolor agudo no está recomendado. Lo que recomendaríamos es analgesia, máximo 48 horas de reposo e inicio de la actividad física e inicio de las terapias multimodales con la fisioterapia. En cambio, con el paciente con el dolor crónico, el tiempo de incapacidad ya requiere una toma de decisiones que sea individual. Ya deberá haber un informe de fisioterapia, deberá haber una valoración por medicina ocupacional, estudios de imágenes de por medio para recomendar A o B circunstancia. Bueno, entonces, esas son las recomendaciones basadas en la evidencia de lo que corresponde al dolor lumbar, ¿sí? Son algunas cosas que hay que tomar en cuenta, intervenciones que tienen un nivel a favor o mayor de evidencia, como vemos. Y bueno, estas guías se encuentran en la página web del ministerio y también se les va a subir a la plataforma para que les puedan ustedes seguir valorando. ¿Listo? Entonces, con esto daríamos concluido la clase que quedó pendiente el día martes eh, y tendremos que revisar algunos temas en más días las siguientes semanas. También comentarles que el siguiente martes que estaba propuesta una clase es feriado, entonces eso también se va a reprogramar, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre la charla. Bueno, muchachos, entonces tomar en cuenta lo que les digo, las banderas rojas, los tipos de dolor lumbar también que hemos visto, factores de riesgo, eh, qué actividad de fisioterapia está recomendada o no, qué intervenciones directamente no están recomendadas y todo lo que la guía del ministerio nos comenta, ¿no? Es importante para su evaluación posterior. Bueno, y si no hay más preguntas, les agradezco, que tengan un excelente feriado y ya les vamos a comunicar también qué días vamos a continuar con el resto de programación de este primer módulo. ¿Listo? Muchas gracias y que descansen, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.